y ahora veremos el concepto de congruencia de dos figuras geométricas. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta lección 1.1 aprenderemos el sentido de la congruencia de dos figuras. En el lado derecho vemos que dos segmentos son congruentes si sus longitudes son iguales. En la figura observamos que el segmento AB y el segmento CD ambos miden 2 unidades. Haciendo uso de símbolos matemáticos, esa congruencia la escribimos de esta manera, que AB es igual a CD. Ahora veamos qué significa la congruencia para ángulos. Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. En la figura observamos que el ángulo F mide 45 grados y que el ángulo H mide también 45 grados. Haciendo uso de símbolos matemáticos, eso lo escribimos como que el ángulo F es igual al ángulo H. Para la situación inicial nos piden que de los triángulos del 2 al 5 identifiquemos los que coinciden cuando se sobreponen con el triángulo número 1 y nos permiten que podamos voltearlos al sobreponerlos. Bien, la solución que se obtiene es recortando el primero de los triángulos y haciendo que coincidan con cada uno de los siguientes. Veamos una solución alternativa. Se ha recortado el triángulo número 1 y se ha sobrepuesto sobre el triángulo número 2 volteándolo. Observamos que el triángulo 1 y el triángulo 2 no son congruentes puesto que no coinciden de manera perfecta. Ahora, cuando sobreponemos el triángulo 1 con el triángulo 3, aquí notamos que los dos triángulos coinciden perfectamente. Significa que el triángulo 1 y el triángulo 3 son congruentes. Ahora, cuando comparamos el triángulo 1 con el triángulo 4, observamos que hay partes de los triángulos que no coinciden. Eso significa que esos triángulos no son congruentes. Ahora, cuando comparamos el triángulo 1 con el triángulo 5 y buscamos hacer coincidir sus lados, observamos que sí coinciden los triángulos de manera perfecta. Significa que el triángulo 1 y el triángulo 5 son congruentes. Ese es el sentido de congruencia en las figuras. Veamos la parte de comprensión. Dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteando al revés una de ellas si es necesario, se llaman congruentes. Los vértices, lados y ángulos que coinciden al sobreponer dos figuras congruentes se les llaman correspondientes. A los elementos correspondientes de una figura también se le llaman homólogos. Y así llegamos a la ejercitación que está propuesta. Nos muestran el triángulo 1, el triángulo ABC y un triángulo 2, el triángulo DEF. Y la información que nos dan es que estos dos triángulos son congruentes y nos piden identificar los vértices, lados y ángulos que son correspondientes. Comencemos con los vértices que son correspondientes. Observemos que A y D es la primer pareja de vértices correspondientes. B y E es la segunda pareja de vértices correspondientes y la última pareja es C y F, que está escrito aquí. Nota que todas las parejas las hemos escrito separadas por comas. Ahora veamos los lados que son correspondientes. Los lados correspondientes se oponen a los vértices correspondientes. Por ejemplo, el vértice C y el vértice F son correspondientes. Entonces, los lados que se oponen a esos vértices también son correspondientes. Significa que el lado AB, que es el que se opone al vértice C, es correspondiente al lado DE, que es el que se opone al vértice F en el triángulo 2. Y eso lo escribimos así, que AB y DE son una pareja de lados correspondientes. La misma situación ocurre para cuando consideramos BC y EF. Entonces lo escribimos también. Y por último, la pareja de lados AC y DF, que son los que tenemos al final. Los ángulos correspondientes, que es lo que nos falta escribir,
es que el ángulo A y el ángulo D también son la pareja primera de ángulos correspondientes. La segunda es B y E, que lo tenemos aquí escrito, y aquí tenemos C y F, que también lo tenemos escrito. Y así hemos llegado al final de la página y hay un problema que está propuesto, lo vamos a resolver. Es el ejercicio de octavo grado de la página 106 de la segunda edición. Nos dicen que los siguientes triángulos son congruentes y nos piden compararlos e identificar los vértices, lados y ángulos correspondientes. Nos dicen además que aunque los triángulos estén en distinta posición, son congruentes y podemos girarlos o darles vuelta para que coincidan. Lo mejor que podríamos hacer es recortar cada uno de estos triángulos y buscar que coincidan, como lo hicimos en el problema inicial. Si hiciéramos eso, vamos a encontrar que el lado AB es correspondiente con el lado EF. Y así tenemos la primer pareja de lados correspondientes. Luego el lado BC es correspondiente con el FG. Y entonces tenemos la segunda pareja de lados correspondientes. Finalmente los lados que quedan también son correspondientes, es decir, el CA es correspondiente con el GE. Y así tenemos la tercera pareja de lados correspondientes. Los vértices que son correspondientes entonces es el A con el E, con este, y luego el B con el F y finalmente el C con el G. Esas son las parejas de vértices correspondientes. Finalmente es fácil entonces identificar aquellos ángulos que son correspondientes, ¿verdad? Que son los asociados a cada uno de los vértices. Bien, y así hemos llegado al final de esta lección y luego seguiremos hablando de congruencia. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.